Bueno, compañeros, entonces continuando con lo que les venía manifestando, aquí en la última parte del documento, como para tener un poquito más de claridad sobre lo que les venía diciendo de la estructura analítica del proyecto, aquí la tenemos. Aquí en la estructura analítica del proyecto podemos ver muy bien que está nuestro propósito principal o nuestro objetivo que viene del árbol de objetivos y aún así viene también del árbol de problemas. Entonces para el lado superior, perdón, se tienen las actividades de fin y para acá en la parte inferior, específicamente en el medio, tenemos las actividades de componente o los productos que se supone que se van a entregar. Y aquí en la parte inferior, ya al final, que las podemos llamar las causas indirectas, estas causas indirectas se convierten en, digamos, las tareas o las actividades que se van a desarrollar para poder entregar los productos, ¿cierto? Entonces ahí tienen, digamos, lo que es verdaderamente una estructura analítica del proyecto. Uno pudiese desarrollar de pronto una matriz adicional cuando uno tiene este mapa mental, eh, este mapa, en esa matriz uno podría colocar cuáles van a ser las actividades de propósito, las actividades de fin, las actividades de componente y las tareas en función de esas actividades de componente, ¿cierto? Luego de eso hay que construir un resumen narrativo. Miren que ese resumen narrativo habla aquí de, digamos, fin uno, fin 2. Estas son las actividades de fin. Les habla de contribuir a mejorar las condiciones de calidad de vida de las familias de la Margarita, disminuir el riesgo sanitario. Aquí viene el propósito central, ¿cierto? Que estas son las mejores condiciones habitacionales. Aquí vienen las actividades de componente, componente uno y componente 2. Fijémonos, son dos componentes, ahí están: viviendas construidas y entregadas y campaña de información y capacitación y sensibilización ejecutada. Ahí las tienen, miren: viviendas unifamiliares construidas y entregadas y campañas de información. Y de estos componentes, para poder llegar a las viviendas unifamiliares, pónganle pues cuidado a esta situación, para poder llegar a estas viviendas unifamiliares se desarrollan, o sea, de este componente uno se desarrollan todas estas actividades. O sea, de que vamos hasta acá, hasta aquí, miren. O sea, de que para ese componente uno hay que desarrollar: primero, adquirir el terreno; segundo, realizar las obras previas; tercero, realizar la construcción. Miren que todo esto son tareas que se derivan de las actividades de componente uno. Y para el componente número 2, que es la campaña de información y capacitación y sensibilización ejecutado, se van a desarrollar simplemente estas dos tareitas nomás. Miren estas dos nomás: diseñar la campaña y ejecutar la campaña. Entonces este es el resumen narrativo que proviene de la estructura analítica del proyecto. Es fundamental. Y una vez se tenga el resumen narrativo, entonces procedemos a, digamos, esto ya es casi la matriz de marco lógico, donde se coloca el resumen narrativo, miren: actividades de fin, luego se colocan el número de fines que tenemos, que en este caso son dos, cuál es el indicador para medir cada uno de esos fines, ¿cierto? ¿Cuál es? Yo no, pues esto puede darse en caso tal de que se tenga una meta precisamente por lograr. A mí lo que me interesa por el momento, desde el punto de vista de la formulación del proyecto, es el indicador: cómo lo van a medir, ¿cierto? ¿Cómo lo van a medir? Una cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta es que los indicadores no solamente se dan en función de una meta, porque miren que este y este parecen casi que lo mismo. Al finalizar el proyecto, el barrio de Los Andres habrá mejorado niveles de violencia intrafamiliar en un 20%.
Y miren la meta final, índice de violencia intrafamiliar es menor al 20% con respecto al índice antes de comenzar el proyecto. Quiero que tengan un especial cuidado con esto porque yo no necesito la meta final, yo necesito es el indicador. Esto es en caso de que ustedes lo ejecuten. Pero como no lo vamos a ejecutar porque no nos alcanza el tiempo, lo que vamos a hacer es una planeación y una programación más adelante. Cuando realmente se genere el proceso de ejecución, esto sí se podrá tener en cuenta. Por ahora solamente necesito el tema del indicador. O sea que esa posible matriz de marco lógico primero debe tener el nivel, el resumen narrativo y el indicador. ¿Qué más debe tener la matriz de marco lógico? Olvídense de este tema del resultado parcial a año 1 y 2 porque estos son temas de ejecución. Vuelvo y repito, no vamos a hablar de ejecución, nos vamos a centrar a la formulación y evaluación, no a la ejecución, porque no nos alcanza el tiempo. Entonces tenemos, aquí miren, el nivel de propósito, es un solo propósito y cuál es el indicador para medir esos propósitos. Por aquí deben estar los de componente, ¿cierto? Vamos a mirar, mírenlos acá. Por acá aparece también los de componente 1 y 2 que hacen parte del propósito y sus indicadores. Revisen esta información. Y vienen las actividades de la 1 a la 12, miren, hasta la 12 para el componente número 1 y para el componente número 2 solamente estas dos actividades. Y miren los indicadores también son numéricos, entonces allá es donde iba. Los indicadores pueden diseñarse de manera textual con el fin de alcanzar una meta. Vamos a alcanzar el 20, el 30% del impacto como tal. Y eso depende precisamente de las recomendaciones que les hice a las tres propuestas que me presentaron. Pero también pueden ser numéricos porque se puede generar a través de un presupuesto. Porque si yo voy a hacer una instalación del alcantarillado, ¿cierto? Como lo dice aquí, ¿qué plática tengo realmente para medir esa instalación? Se debe establecer por lo menos un estimativo de un presupuesto para poder generar esas actividades. Eso también implica el costo que va a generar esa actividad como tal, que eso lo vamos a tener en cuenta en el formato en Excel que les voy a pasar para eso. Entonces, ahora sí, entonces viene. Bueno, vuelve y juega, volvemos al fin porque ya estamos extendiendo la matriz de marco lógico. Viene el nivel, resumen narrativo, el indicador. Viene el medio de verificación. Esto hay que colocarlo. ¿Cuál va a ser la fuente de información? ¿Cómo se va a recoger la información? ¿Qué método se le va a generar? ¿Bajo qué frecuencia se va a medir? ¿Y quién va a ser el responsable? Para eso está el análisis de los involucrados. En el análisis de los involucrados, algunos de ellos van a intervenir en esta medición. Entonces, si se va a hacer por medio a través de una encuesta, si se va a hacer básicamente la tabulación correspondiente, si se va a hacer quincenal, semanal, trimestral, semestral o anual, ustedes ya definen eso para medir precisamente esa información. Muy bien, una vez se tiene todos estos elementos, que estos sí son los que necesito para la matriz de marco lógico, entonces por acá viene, permítame en un momento, el modo de verificación, ya se los expliqué. Modo de verificación, ahí viene entonces el tema de los supuestos, o sea, de que lo que pasa es que viene seccionada la información acá, pero miren, después del modo de verificación que continúa en la matriz de marco lógico, continúa los supuestos para el fin, los factores de riesgo, si son financieros, políticos, sociales, ambientales y legales, pero una recomendación acá, no es que me vayan a señalar si vamos a tener riesgos financieros, políticos, sociales, ambientales, legales, no, hay que colocar
dentro del riesgo financiero, cuál va a ser ese riesgo. Hay que hacer una pequeña descripción, no es simplemente señalarlo y ya. Hay que hacer una pequeña descripción de cuál es ese riesgo financiero, cuál es ese riesgo político, cuál es ese riesgo social, ¿cierto? Entonces es fundamental que ustedes hagan todo el desarrollo descriptivo del caso, ¿cierto? Entonces, miren que aquí ya está resumido el tema, ¿cierto? La matriz de marco lógico y el supuesto. Y esos supuestos en función del riesgo, ¿cierto? Miren, supuestos y este supuesto, ¿qué riesgo es el que genera? Si no hay un supuesto, pues entonces simplemente no genera un riesgo definido. Pero, por ejemplo, aquí hay un supuesto, los patrones culturales de la comunidad facilitan el cambio para la aceptación del modelo habitacional. ¿Cuál es el riesgo que genera este supuesto? Es un riesgo social. ¿Por qué se genera un riesgo social? Miren, son patrones culturales. O sea, hace que las culturas, eh, no es lo mismo tener una cultura indígena que una cultura de una población, digamos, de estrato uno, 2 o 3. Las culturas son totalmente diferentes. Entonces, ahí hay un riesgo social y hay que definir y describir del por qué. El uno es porque a lo mejor la cultura indígena no es la misma que la cultura de las sociedades de estratos socioeconómicos uno y 2, porque los unos a lo mejor están pensando en la madre tierra o están pensando en la conservación del medio ambiente y los otros están pensando más bien en el bienestar y la calidad de vida de ellos mismos. Entonces eso genera un riesgo social. Entonces hay que describirlo, compañeros, hay que describir esa situación. Aquí esto ya es un resumen propio, pues, de toda esa información condensada, pero esto no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es lo que les acabo de mencionar, unir esas columnas de pronto en una hoja de cálculo en Excel donde se exprese todos esos elementos. Muy bien. Cuando se tenga ya todo este contexto, ya pasaremos entonces a un formato en Excel que también se los presentaré específicamente en videos, que se los explicaré propiamente en las tareas, pero estas son las recomendaciones iniciales que les hago para que ustedes desarrollen muy bien todo esta primera parte. Después de eso, de estructurar el presupuesto en la hoja de cálculo en Excel, que se los explicaré más adelante, entonces viene todo el modelo, entre comillas, financiero. Y cuando hablamos de todo el modelo financiero, no es que vamos a hacer un balance general, ni vamos a hacer un estado de resultados, no vamos a hacer un estado de fuentes y usos, ni punto de equilibrio, ni vamos a hacer unos indicadores financieros muy robustos, nada de eso. Sino que vamos a coger esa hoja de presupuesto, que los vamos a considerar como costos y gastos, y vamos a diseñar unos elementos de ingresos o beneficios. Vamos a confrontar esos ingresos contra esos ingresos o esos beneficios contra esos costos y gastos. Vamos a diseñar un flujo de caja y en ese flujo de caja nos presenta, digamos, valga la redundancia, unos flujos de caja operativo que pueden ser negativos los primeros años de proyección y pueden ser positivos en los últimos años, y vamos a traer todos esos valores a valor presente, que para eso vamos a hacer el valor presente neto. Vamos a tener la tasa interna de retorno y la relación costo-beneficio, y ahí vamos a tener pues como esos elementos financieros para poder decidir si el proyecto es válido o no, si tiene validez y si tiene alguna rentabilidad. Entonces, en ese sentido, en eso comprende específicamente esta segunda entrega. Vamos a tener 3 semanas para ello y voy a estar atento precisamente a todas sus necesidades. Ya saben entonces que la próxima semana vamos a tener un encuentro sincrónico para explicar esto con mucho más detenimiento y no es más. Espero que estén muy bien,
Que comiencen una buena semana. Bendiciones y hasta luego.